Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde van a estar viendo el informe del día de hoy. Informe del periódico Comunidades Plus, primer informe del año 2023 y qué alegría me da darle la bienvenida al profesor y director Natalio Steiner. ¿Cómo estás, Natalio? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Buen año para todos los que nos siguen, por supuesto. Qué lindo que es poder reencontrarnos nuevamente, en este caso con los informes que vamos a estar haciendo, ediciones especiales, ediciones de verano. ¿Cómo nos vamos a estar manejando, Natalio? Bueno, vamos a manejarnos un poco en este formato que estamos haciendo ahora, en el formato habitual, en formato de audio, pero los martes y los jueves. Vamos a cambiar un poco los días. Merecemos un poquito de descanso también, así que la gente no disculpe. Igualmente van a tener actualizaciones de lo que pase al momento, en cualquier momento, y cuando haya necesidad informativa, tendrá la información. Sobre eso no hay duda. Ahora vos decís que nos merecemos vacaciones, pero si hay algo que no nos da vacaciones es la realidad política de Israel, de la comunidad judía en todo el mundo, Medio Oriente. Y por eso quiero que arranquemos el informe del día de hoy hablando un poco de las grandes noticias con la cual terminamos el 2022, que sin lugar a dudas va a influir y mucho en el 2023. Y digo gran noticia porque finalmente hay un nuevo gobierno de Israel. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Bueno, yo en principio, Ilan, soy de los que piensan que hay que darle tiempo a todos los gobiernos que asumen, y este no es un gobierno diferente en ese sentido. Uno sabe, uno entiende y ha escuchado mucho respecto a la desconfianza que genera que un gobierno, el más derechista de la historia de Israel, tanto a nivel político, tanto a nivel territorios, palestinos, judeidad, ¿sí?, haya llegado al poder, genera una sensación de conmoción, una sensación de agrietamiento, de fisura, muy importante del pueblo judío. Pero yo creo que de alguna forma hay un axioma internacional, ¿no?, que se da, que mejor dicho, no se da en muy pocos casos. Una cosa es cuando una línea política está en la oposición y otra cosa es cuando debe gobernar. Cuando debe gobernar, debe enfrentarse con un pragmatismo político y con una realidad que no es fácil de cambiar. Si el gobierno actual quiere tener éxito en distintos ámbitos sociales, culturales, religiosos, de seguridad inclusive también, tiene que hacer las cosas de forma ordenada, disciplinada, lo más consensuada posible, sin actitudes unilaterales que puedan llevar a enfrentamientos, no solo mayores con los vecinos, que son vecinos que esperan estos enfrentamientos, ¿no? Me refiero al terrorismo palestino, sino también con el resto de la sociedad israelí. Eso hay que tenerlo en cuenta también, que está viviendo en Israel y que merece respeto o consideración más allá de las ideas políticas que cada uno tenga o de las ideas religiosas que cada uno realmente tenga. Pero hay un punto en el cual sí debo ser intransigente, Ilan, y ese punto es para la diáspora. La diáspora o los judíos de la diáspora no pueden condicionar al actual gobierno de Israel. Para condicionar a Israel hay que vivir en Israel. Esto para mí es una cuestión de cuanón número uno. Y digo esto especialmente por la comunidad judeo-norteamericana, que se siente lesionada, herida, porque en su mayor parte siente que es reformista, o que es conservadora, o que es agnóstica y que hay un gobierno que no los representa. Bueno, muchachos, ¿quieren cambiar las cosas? Que 1,5 millones de judíos norteamericanos hagan alianza y van a ver cómo las cosas pueden llegar a cambiar. Pero desde afuera no. Desde afuera no se modifica el rumbo de lo que decide la sociedad israelí. Es mi pensar. Una pregunta, Natalio, que tiene que ver con cómo está compuesto el gobierno israelí. Hablaste sobre un gobierno de derecha, un gobierno religioso, que recordamos a la gente, tiene 64 escaños dentro de la Knesset. ¿Ves que es un gobierno que va a ser estable a lo largo del tiempo, que nuevamente Israel va a estar enfrentándose a nuevas elecciones en cuestión de un año o 2 años en adelante? Bueno, esta es una gran pregunta y es una pregunta que es muy difícil de responder de aquí en más, porque si bien legítimamente el gobierno ha obtenido la mayoría, pero tengamos en cuenta que le ha costado realmente mucho tiempo poder conformar o congeniar a todos los factores de la coalición, que son 5. Y aparecen contradicciones en esta coalición. Inclusive entre los propios sectores religiosos aparecen preferencias sobre un tema y aparecen cierta indiferencia sobre otro. Si uno pregunta a sectores como Shas o Yaduta Torá, van a hacer mucho hincapié en el tema de la defensa de la familia, de la judeidad del Estado de Israel,
de todo lo que tiene que ver esencialmente con el sostenimiento de las yeshivot, con la excepción de los soldados religiosos, o mejor dicho, la excepción de aquellos sectores más religiosos del ejército, por el estudio de la Torá. Si uno pregunta a los referentes del sionismo religioso, están muy activos en la idea de, bueno, tratar de gobernar más posible a los palestinos en los territorios, establecer una línea más dura de enfrentamiento con los sectores terroristas, garantizar una seguridad de Israel que se ha visto muy vulnerada en los últimos tiempos, a pesar de que yo entiendo que la política de Gantz, del primer defensa saliente, ha sido buena, pero no dejamos de pensar que el israelí hace un balance y ve que en el 2022 han habido 31 civiles y militares israelíes muertos por el terrorismo. Y que en el 2021 y un poco hacia atrás, la cantidad de civiles o militares no pasaba de 4 o 5 al año. Eso es un elemento absolutamente determinante. Este gobierno fue votado para restaurar y calificar y dar un lugar específico a la seguridad del israelí en los territorios en cuestión de diputados y en el territorio de Israel ya de por sí reconocido, digámoslo así, por Naciones Unidas, ¿no? Y por otro lado está el Likud. El Likud, que otrora aparecería como una fuerza de derecha extrema, hoy aparece como una fuerza de derecha más moderada en una coalición que tiene componentes realmente duros y que tienen diferencias muy tangibles entre sí. Yo creo que esta coalición debe perdurar si pueden llegar a homogeneizar los distintos temas que los dividen y tratar de pensar de que evidentemente un fracaso de este modelo de gobierno va a precipitar una crisis política muy profunda en Israel, porque no creo que pueda haber un cambio electoral sustancial en el electorado. Me quedo también con algo de lo que mencionaste previamente cuando hablaste de la cuestión de seguridad. La cuestión de seguridad de Israel nunca termina siendo algo propiamente del Estado de Israel, sino que sabemos que llega a la arena internacional. Y por eso te quiero sacar un poco de lo que es propiamente Israel para llevarte al mundo. Vimos hace poco un mensaje de justamente del primer ministro Netanyahu diciendo que Israel no va a pedir permiso para defender su propia tierra y que no se puede tratar al judío, al israelí, como ocupante de su propia tierra. ¿Qué está pasando entre Israel y la ONU, o qué pasó en estos últimos 2 días, en realidad, del año 2022, entre Israel y la ONU, y cómo va a repercutir eso en el año que estamos comenzando, en este 2023? En realidad, mira, yo lo que te diría es que no ha pasado nada diferente de lo que viene pasando en los últimos 7, 8 años, donde las resoluciones anti-israelíes de Naciones Unidas se han puesto casi de moda. Es decir, es prácticamente de taquito, por decirlo en términos futbolísticos, que Naciones Unidas, sean los palestinos o algún país árabe o musulmán, presente una moción determinada y se vota cualquier cosa contra Israel, y siempre van a tener una mayoría ganadora por un motivo muy sencillo. En Naciones Unidas la gente debe saber que en la Asamblea General el 70% de los países que componen Naciones Unidas son dictaduras. Son dictaduras, son países islamistas, o son países extremistas, o son países falsos progresistas, que evidentemente tienen un voto anti-israelí automático. Es decir, aunque mañana quieras votar y decir Israel se encuentra en Europa y no en Asia, te van a votar que se encuentra en Europa, aunque Israel se encuentra en Asia, porque es un voto descalificativo en forma automática. La última votación ha sido más grave aún todavía, porque invita a Naciones Unidas a que le haga un pedido a Ginebra, al Comité de Naciones Unidas de Ginebra, del comisionado, para que haga una investigación in situ acerca de cómo Israel se defiende ante el terror. No son esas las palabras exactas, sino ellos hablan de la agresión israelí, de la ocupación israelí de los territorios. Pero si me permitís, Ilan, un dato más. La resolución 181 de Naciones Unidas del año 1947 consagró la partición de la tierra de Israel en 2 estados, un estado judío y un estado palestino, y Jerusalén como capital internacional. Ahora, fíjate el dislate que hay. Sigue pendiente esa idea de Jerusalén como capital internacional en una resolución que no pudo llevarse a cabo por la belicosidad de los árabes, pero por otro lado, en las últimas resoluciones constantemente están diciendo que Jerusalén es, o por lo menos oriental, es capital o debe ser capital de un Estado palestino. Es una enorme contradicción dentro de Naciones Unidas también. Están intentando desdibujar la historia, están intentando borrar la historia,
Y estas son iniciativas palestinas para demonizar al Estado de Israel, aislarlo, derrotarlo en el campo de batalla diplomático, dado que evidentemente el campo militar está teniendo reveses en forma constante y permanente. Algún día vamos a poder hablar del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y su vínculo con Israel, pero solamente para acotar algo para la gente, para que, no sé si sorprenderse o no sorprenderse, porque nosotros que estamos, digo, en constante conocimiento de lo que pasa en la ONU, a veces no nos sorprendemos, pero en resumen, y esto está chequeado, durante el año 2022, Natalio, ¿sabés cuántas resoluciones recibió Corea del Norte en su contra por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas por más de los 197 países que la componen? No me equivoco, una sola. Una sola, una sola. Una La sola. Venezuela de Maduro, del dictador Maduro, cero. Ahora, cuando estamos hablando Irán, de Irán, Irán, por ejemplo, una sola vez, una sola una sola vez. condena. Y si vamos al caso de Israel, la Asamblea General votó en el año 2022 15 resoluciones anti-israelíes. 15. O sea, evidentemente algo en contra de Israel está viendo. Un lobby anti-israelí está viendo. Y si me permitís, Natalio, quiero introducir el último de los temas del informe de hoy. Mucho también tiene que ver con la agenda latinoamericana, impulsada por muchos países latinoamericanos. Ni que hablar de Venezuela, ni que hablar de Bolivia, pero vamos a tener un tema con la asunción del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva, donde hemos visto, por ejemplo, que se han flameado banderas palestinas el día que asumió, el primer día del año. ¿Qué futuro avisonas entre Latinoamérica e Israel? ¿Nuevamente se enfrían las relaciones? ¿Se acerca Israel a Latinoamérica? ¿Se alejan? ¿Cuál es tu perspectiva? Fíjate qué ironía, Ilan, de alguna manera, ¿no? Cómo se dan los tiempos cambiantes en las relaciones entre los países, porque cuando el Estado de Israel nació en 1947, en la votación de Naciones Unidas, los países latinoamericanos fueron realmente casi, te diría, determinantes, tanto en lo que tiene que ver con su abstención, como la Argentina, pero también con su apoyo, como Guatemala, Honduras y otros países más que apoyaron claramente el surgimiento del Estado de Israel. Y esto también se logró por política y por afinidad ideológica de alguna manera. Con el correr del tiempo se fue desdibujando la imagen de Israel por el peso de la propaganda palestina y también por el peso del avance del islamismo extremo en algunos gobiernos árabes musulmanes que tomaron posiciones fuertemente intransigentes, aún a pesar de que, inclusive como el caso de Emiratos Árabes o el caso de Bahrein, tienen relaciones con Israel desde el año 2020 y sin embargo sistemáticamente la ONU votan en contra de Israel. Es decir, votan a favor de la causa palestina y en contra de Israel. Israel ya como que entiende un poco este juego, esta mecánica de una resolución que no vale lo que está firmándose, pero por otro lado lo que sí vale es lo que va por debajo, lo subterráneo. Ahora, la pregunta es, en el caso de América Latina, ¿hay lugar para alguna política israelí subterránea? Es decir, podemos entender de que Chile, Colombia, sí, Colombia, digo bien, Brasil, por ejemplo, van a votar en contra de Israel en Naciones Unidas, pero por debajo habrá algún otro tipo de matiz, otro tipo de política de acercamiento. Yo soy pesimista al respecto. En el caso de Chile ya está claramente demostrado la actitud de Boric en el momento que tuvo que recibir al embajador de Israel, el desprecio, el desplante fue manifiesto. Por si esto fuera poco también, hemos visto también la idea de Boric de pensar en abrir una delegación de la Embajada de Chile en territorio palestino independiente, el Estado palestino Subirle el independiente, rango, o sea, que ya no haya subir un el rango. agregado diplomático, sino un diplomático en sí mismo, o un embajador, no un encargado de negocios, sino un Exactamente. embajador que es el máximo estatus. Exactamente, subir el rango. En el caso de Colombia, que está Petro, que también es un personaje que se las trae, también es una posición que Israel ha perdido un aliado importante. Y Brasil es un elemento muy condicionante de América Latina. Recordemos que el Lula, que estuvo gobernando los últimos dos gobiernos, ¿sí? Antes de Rousseff, antes de Bolsonaro, fue un Lula activamente pro-palestino, sin ninguna duda, con referencias absolutas y totales, con vinculaciones con el Hamas, políticas de apoyo, con vinculaciones con Irán, disculpando la idea de que Irán quiere destruir el Estado de Israel, ignorando este tipo de cuestión. Sin embargo, las relaciones entre Brasil e Israel
en lo económico, no se alteraron. Ahí hay una cuestión bastante interesante respecto a Brasil, Israel. Hay que ver el Lula actual, qué peso realmente tiene, cómo le han pasado los años, cómo está en este sentido, y no dejemos de pensar que en la Argentina queda un año y medio de un gobierno que evidentemente se recuesta sobre estas preferencias latinoamericanas que algunos llaman progresistas y yo las llamaría progresistas regresivas, porque se identifican con lo peor del extremismo islamista y castigan impiadosamente a los modelos democráticos de cualquier lugar del mundo, inclusive siendo naturalmente el Estado de Israel. Me Esta es la parece, impresión, Ilan. me parece, Natalio, que por ser el primer informe hemos abarcado bastante, Sí, bastante por con lo que hemos supuesto, terminado bastante. y también con lo que se va a venir a futuro. ¿Qué te parece, Natalio, si nos despedimos hasta el próximo jueves, en este caso, en modo informe, pero seguimos, por supuesto, conectados en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, en todas nuestras redes sociales? Seguimos compartiendo información y actualidad de lo que pasa en Israel, el mundo judío en general y sobre todo también los ojos posando allí en Medio Oriente. Así es, Ilan, me parece muy bien. Nos estamos reencontrando, gracias desde ya. Y un saludo a toda la audiencia y pueden comunicarse, por supuesto, con nosotros en cualquier momento por las vías de comunicación que ya realmente conocen. Será hasta el próximo jueves. Que sea una buena Hasta el semana, jueves, un gran Ilan. año y nos estaremos reencontrando. Saludos a todos. Gracias. Gracias, que estén todos muy bien.